Mis suegros dicen que ayudan a mis hijos, pero terminaron tratándolos como si fueran suyos, y a mí como si no existiera. Para entender todo esto tengo que regresar varios años. Desde niña había tenido problemas relacionados con ciertas vitaminas y minerales, especialmente con la vitamina D y el calcio, pero durante muchísimo tiempo nadie entendió realmente hasta qué punto aquello estaba afectando mi cuerpo. Yo sabía que me cansaba fácilmente y que tenía ciertas molestias, pero sinceramente nunca imaginé que todo eso pudiera terminar afectando mi fuerza muscular de una manera tan fuerte. Además, yo venía de una familia bastante complicada. Crecí rodeada de personas que tenían una manera muy controladora de relacionarse conmigo, así que aprendí desde muy joven a aguantar muchas cosas, a evitar discusiones y, sobre todo, a pensar que pedir ayuda podía convertirse en una forma de perder el control sobre mis propias decisiones. Por eso, cuando empecé a tener problemas físicos más serios, me costó muchísimo aceptar que necesitaba que otras personas me ayudaran. En 2019 ocurrió otra cosa que cambió completamente mi vida. Descubrí que estaba embarazada. Fue una sorpresa enorme. Yo ya tenía hijos y sabía perfectamente lo que significaba tener una responsabilidad así, pero eso no quitaba que sintiera miedo. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Cómo iba a cuidar a mis hijos si yo misma apenas podía con mi cuerpo? ¿Cómo iba a organizar todo? ¿Cómo iba a combinar mi embarazo con los problemas físicos que ya tenía? Por suerte, Rui estuvo conmigo. Y cuando digo que estuvo conmigo, lo digo literalmente. Él era quien me ayudaba cuando yo no podía hacer determinadas cosas, quien se encargaba de los niños cuando yo estaba agotada, y quien también tenía que trabajar, regresar a casa y seguir ayudando. Hubo momentos en los que yo misma podía ver en su cara el cansancio, pero aún así, intentaba darme ánimos. A veces hasta me regañaba cuando yo quería rendirme. Mabel, tienes que seguir intentando. Es que ya no puedo. Sí puedes, aunque sea poquito. Mañana hacemos otro intento. En aquel momento, yo no sabía cuánto iba a necesitar esas palabras. Mis suegros también comenzaron a apoyarnos. Y tengo que reconocerlo. Al principio les estaré agradecida toda la vida por eso. Cuando mi movilidad empezó a empeorar y yo tenía cada vez menos fuerza, ellos nos ayudaron con los niños y buscaron maneras de que pudiera recibir atención. Incluso nos recomendaron a un fisioterapeuta para que pudiera comenzar a trabajar poco a poco en recuperar movilidad y fuerza. Yo quería mejorar, de verdad quería. Pero el problema era que nadie entendía todavía qué estaba provocando exactamente mi deterioro físico. Yo hacía los ejercicios, intentaba esforzarme. Había días en los que terminaba completamente agotada, después de actividades que para cualquier otra persona podían parecer sencillas, y aún así no avanzaba como esperábamos. Conforme pasaban los meses, mis músculos estaban cada vez más débiles, y caminar se volvió algo doloroso y complicado. Llegó un momento en el que necesitaba ayuda para cosas tan básicas que antes hacía sin pensar. Eso también empezó a afectar mi estado emocional. Imagínense lo que se siente ser mamá y querer levantarte para ayudar a tus hijos, pero que tu propio cuerpo simplemente no responda como tú quieres. Yo podía escuchar que estaban jugando en otra habitación y pensar, tengo que ir con ellos, pero luego intentaba levantarme y no podía hacerlo como antes. Eso me frustraba muchísimo. Y mientras yo luchaba con mi cuerpo, Rui intentaba sostener todo lo demás. Pasó aproximadamente un año y yo seguía sin recuperarme. Mis suegros también empezaron a cansarse, y lo entiendo hasta cierto punto. Ellos estaban ayudando con los niños. Nosotros estábamos enfrentando una situación que nadie comprendía completamente, y todos estábamos bajo presión. El problema fue que, como no encontrábamos una explicación médica clara, algunas personas comenzaron a pensar que el problema podía ser principalmente psicológico, y ahí fue donde todo se salió de control. Mi suegra llegó a pensar que quizá yo necesitaba atención psiquiátrica. Yo no estaba de acuerdo, pero estaba agotada. También veía a Roy cansado de trabajar, cuidar a los niños y ayudarme a mí. Empecé a pensar que quizá yo estaba convirtiéndome en una carga para todos, así que terminé aceptando. Y todavía recuerdo perfectamente el momento en el que me separaron de mis hijos y de Rui para llevarme a una institución psiquiátrica. Esa noche sentí un miedo que no puedo explicar fácilmente. Yo no entendía qué estaba pasando, no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí, no sabía cuándo volvería a ver a mis hijos, y sobre todo, sentía que nadie estaba escuchando lo que yo decía sobre mi propio cuerpo. Me quedé ahí durante casi 2 meses.
2 meses que se sintieron eternos. Mientras tanto, mi problema físico seguía sin tener una explicación clara, hasta que mi cuerpo empezó a dar señales todavía más extrañas. Primero comenzaron los entumecimientos en mis manos. Después apareció un moretón en mi hombro que yo no podía explicar y que curiosamente ni siquiera me dolía. Y luego ocurrió algo que terminó asustándome muchísimo. Un día intenté levantarme y mis piernas simplemente no tenían la fuerza necesaria. Me caí. Después tuvieron que ayudarme porque incluso sostener objetos cotidianos se estaba volviendo difícil. Recuerdo mirar mis manos y pensar, ¿qué me está pasando? Yo ya no sabía si aquello era psicológico, muscular, neurológico o cualquier otra cosa. Lo único que sabía era que mi cuerpo estaba cambiando y que necesitaba respuestas. Fue entonces cuando finalmente decidieron trasladarme de aquella institución a un hospital general para realizarme estudios médicos más completos. Y ahí, después de tanto tiempo, llegó una respuesta que cambiaría completamente la forma en la que yo entendía todo lo que había vivido. Los médicos descubrieron que tenía una deficiencia importante de calcio y vitamina D. Por fin había una explicación física. No estaba inventando mis síntomas. No era simplemente que todo estuviera en mi cabeza. Había algo en mi cuerpo que necesitaba tratamiento y recuperación. Y, aunque todavía faltaba un camino larguísimo para volver a ponerme de pie, por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía una oportunidad real de recuperar mi vida. Cuando finalmente me dieron de alta, yo tenía una sensación muy extraña. Por un lado estaba profundamente agradecida porque, después de tantos meses sin entender qué me estaba pasando, por fin había una explicación médica y un camino para empezar a recuperarme. Pero por otro lado, salir del hospital no significaba que mágicamente pudiera volver a hacer mi vida como antes. Mi cuerpo seguía débil, mis músculos habían perdido mucha fuerza y todavía necesitaba ayuda para varias actividades que antes hacía completamente sola. Era como si mi mente ya estuviera lista para recuperar mi vida, pero mi cuerpo todavía necesitara muchísimo tiempo para ponerse al corriente. Regresé a vivir con Rui y los niños en casa de mis suegros porque ellos se habían quedado ahí durante todo ese periodo. La idea inicial era sencilla: recuperarme poco a poco mientras mi pareja y mis hijos estaban cerca de mí. Yo estaba convencida de que, con paciencia y el apoyo de todos, eventualmente volvería a caminar con normalidad, pero la recuperación fue muchísimo más lenta de lo que yo imaginaba. Hubo días en los que me despertaba con toda la intención de hacer ejercicio, levantarme y avanzar un poquito más que el día anterior, y terminaba frustrada porque mi cuerpo simplemente no respondía como quería. Tenía que recordar constantemente que había pasado casi 2 años con una movilidad muy limitada, y que no podía exigirle a mi cuerpo que recuperara de golpe todo lo que había perdido. Además, no conseguimos que un fisioterapeuta continuara trabajando conmigo de manera constante, así que empecé a hacer por mi cuenta algunos de los ejercicios que recordaba de las sesiones anteriores. Yo trataba de ser muy cuidadosa porque no quería lastimarme, pero tampoco quería quedarme esperando a que alguien más decidiera cuándo podía volver a empezar. Poco a poco fui creando una rutina. Primero intentaba sentarme y levantarme con ayuda. Después practicaba mantenerme de pie durante algunos segundos. Más adelante comencé a dar pequeños pasos. Todo parecía insignificante para cualquier otra persona, pero para mí cada avance era enorme. Hubo un día en particular que todavía recuerdo con muchísimo cariño. Logré hacer algo que meses atrás me parecía imposible: caminar unos pasos con ayuda. No fueron 20 metros, no fueron 100, fueron solamente unos cuantos pasos. Pero cuando regresé a sentarme sentí que acababa de ganar una batalla enorme. Rui estaba ahí y me dijo: ¿Ya viste? Te dije que sí ibas a poder. Yo me reí porque todavía estaba agotada. No cantes victoria, mañana igual no me puedo levantar. Pues mañana lo intentamos otra vez, y eso hicimos, una y otra vez. Mi recuperación también tenía una razón muy importante: mis hijos. Aunque yo no podía hacer todo lo que quería, buscaba la manera de seguir participando en su vida. Los ayudaba con las tareas, revisaba sus cosas para la escuela y trataba de estar pendiente de sus actividades. Cuando podía, ayudaba a prepararlos para ir a clases. Quizá desde fuera parecía poco, pero para mí significaba muchísimo. Yo necesitaba sentir que seguía siendo su mamá y que mi enfermedad no me había quitado ese papel. Rui también hacía todo lo posible por ayudarme. Por eso, durante mucho tiempo pensé que eventualmente la situación con mis suegros se iba a acomodar. Después de todo, ellos nos habían apoyado cuando estábamos en una situación muy complicada.
Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer ciertos comentarios que me hacían sentir incómoda. El primero tenía que ver con mi recuperación. Mis suegros empezaron a preguntarme constantemente cuándo iba a caminar sin ayuda. Al principio lo entendía, yo también quería saberlo, pero después comenzó a sentirse como una presión. ¿Y cuándo crees que ya puedas subir las escaleras? Todavía no sé, pues tienes que seguir practicando. Sí, estoy haciendo los ejercicios, es que tienes que esforzarte más. Yo trataba de no tomarlo personal, pensaba que quizá ellos solo estaban preocupados, pero había una diferencia entre animar a alguien y hacerle sentir que está fallando porque no se recupera lo suficientemente rápido. Yo llevaba muchísimo tiempo sin poder moverme con normalidad. Mi cuerpo no había perdido fuerza por decisión propia. No era que no quisiera caminar, yo quería hacerlo más que nadie. Y aún así, cada vez que escuchaba comentarios de ese tipo, sentía que tenía que demostrar que estaba intentando recuperarme. Llegó un momento en el que incluso empecé a sentir cierta vergüenza cuando necesitaba ayuda. Si tenía que usar el baño, trataba de hacerlo lo más rápido posible. Si necesitaba que alguien me acercara a algo, intentaba esperar para no pedirlo. Y cuando conseguía caminar un poco más, sentía que tenía que demostrarlo para que los demás entendieran que sí estaba avanzando. Después de aproximadamente 1 año y medio de recuperación, logré utilizar un andador. Para mí aquello fue un logro enorme. Todavía no podía caminar de manera independiente, pero podía moverme por ciertos espacios de la casa con mucho más control. Volvía a sentir algo que había perdido durante mucho tiempo: independencia. Y justo cuando pensé que las cosas iban mejorando, empecé a notar otro problema. Mis suegros se estaban involucrando cada vez más en la vida de mis hijos. Al principio tampoco me molestaba. De hecho, agradecía que los cuidaran cuando yo no podía hacerlo. El problema era que comenzaron a tomar decisiones sin consultarnos. Una de las primeras cosas que me molestó fue la manera en la que consentían a los niños. Yo intentaba mantener ciertas reglas en casa. No quería prohibirles absolutamente todo, pero sí quería que tuvieran horarios, que hicieran sus tareas y que no estuvieran comiendo dulces constantemente. Mis suegros, en cambio, parecían pensar que la mejor manera de demostrarles cariño era darles todo lo que pidieran. Si querían algo dulce antes de comer, se los daban. Si pedían otra golosina después de cenar también. Si nosotros les decíamos que ya era suficiente, ellos muchas veces terminaban dándoles algo a escondidas o haciendo alguna excepción. Y claro, eso provocaba discusiones. Rui también trató de poner límites. «Mamá, ya les dimos de cenar. No les des más dulces. Ay, son niños». «Sí, pero precisamente por eso tenemos que cuidarlos. No les va a pasar nada por comer un poco más». Yo escuchaba esas conversaciones y pensaba que estábamos entrando en un terreno muy complicado. Porque una cosa es que los abuelos consientan a sus nietos de vez en cuando, y otra completamente diferente es que las reglas de los padres dejen de tener importancia dentro de la misma casa. Además, empecé a notar algo que me molestaba todavía más. Cuando Rui les pedía algo relacionado con los niños, muchas veces no lo tomaban en cuenta. Podía pedirles que no les dieran determinados alimentos, que respetaran algún horario o que avisaran antes de llevarlos a algún lugar, y algunas veces simplemente hacían lo que ellos consideraban mejor. Eso me hacía sentir que nuestra autoridad como padres estaba desapareciendo poco a poco. Pero había algo que todavía no había sucedido y que cambiaría por completo mi manera de ver la situación. Un día me enteré de que mis suegros habían planeado un viaje con los niños. Hasta ahí, quizá no habría tenido ningún problema. El problema era que no nos habían preguntado, ni a mí ni a Rui. Simplemente habían decidido llevarse a los niños durante varios días. Cuando me enteré de que serían aproximadamente 4 días, sentí una mezcla de sorpresa y enojo. Yo sabía perfectamente que ellos querían a mis hijos. Nunca había dudado de eso, pero querer a mis hijos no significaba que pudieran tomar decisiones importantes sobre ellos sin consultarnos. Además, yo todavía estaba en recuperación, todavía utilizaba mi andador, todavía tenía días buenos y días malos, y emocionalmente mis hijos eran una de las razones principales por las que seguía esforzándome. Por eso me dolió muchísimo pensar que habían decidido llevárselos durante varios días sin siquiera preguntarnos si estábamos de acuerdo. Cuando le conté a Rui, él también se molestó. Esto no está bien. Eso mismo pienso yo. Tenemos que hablar con ellos. Sí, pero no quiero que parezca que no agradecemos todo lo que han hecho. Y ahí estaba precisamente mi problema. Yo no quería ser la nuera malagradecida. No quería borrar de un plumazo todo lo que mis suegros habían hecho por nosotros cuando yo estaba peor.
Pero también necesitaba que entendieran algo. Ayudarnos no les daba automáticamente el derecho de decidir por nosotros. Y mientras yo intentaba encontrar la manera correcta de hablar con ellos sin provocar una guerra familiar, empezó a ocurrir algo todavía más doloroso. Cada vez que yo intentaba expresar una molestia, sentía que me ignoraban, como si mi opinión tuviera menos valor porque yo había estado enferma. Y con el paso de los meses comencé a sentir algo que jamás pensé que sentiría viviendo bajo el mismo techo que ellos, que era invisible dentro de mi propia casa. Durante mi recuperación había aprendido a tener paciencia con mi cuerpo, pero nadie me había enseñado a tener paciencia con una familia que parecía no entender mis límites. Cada vez que conseguía un pequeño avance físico, me alegraba muchísimo. Ya podía desplazarme con mi andador, podía ir al baño con menos ayuda y podía participar más en las actividades de mis hijos. Incluso había días en los que me levantaba con la sensación de que, aunque todavía faltaba muchísimo, finalmente estaba recuperando mi vida. Pero en cuanto entraba a la cocina o al área donde estaban mis suegros con los niños, esa sensación desaparecía. Era como si mi recuperación física avanzara mientras mi lugar dentro de la casa retrocedía. Mis hijos comenzaron a acostumbrarse a que sus abuelos les dieran permisos que nosotros no les dábamos. Si yo decía, ya es hora de guardar los juguetes, ellos podían contestarme, la abuela dijo que todavía podemos jugar. Y cuando escuchaba eso, yo respiraba profundo. No quería discutir delante de ellos. No quería que mis hijos sintieran que tenían que elegir entre sus papás y sus abuelos. Así que muchas veces simplemente esperaba hasta que los niños estuvieran en otra habitación para hablar con Rui. Esto ya se está saliendo de control. Lo sé. No quiero que crean que estoy peleando con tus papás por los niños. No estás peleando por ellos. Estás intentando poner límites. Y esa frase me ayudaba. Porque, sinceramente, yo necesitaba recordármelo. No estaba tratando de quitarles a mis suegros el cariño que tenían por sus nietos. No quería impedirles convivir con ellos. No quería que dejaran de ayudarnos. Solo quería que recordaran que nosotros éramos los padres. Sin embargo, mientras Rui intentaba hablar con ellos, yo notaba otra cosa. Con él discutían. Conmigo ni siquiera hablaban. Y eso me dolía mucho más de lo que imaginaba. Había ocasiones en las que yo entraba a una habitación y podía sentir que la conversación se detenía. Al principio pensé que era imaginación mía. Después empecé a notar que realmente pasaba. Llegaba, saludaba y nadie respondía. Preguntaba algo relacionado con los niños y recibía una respuesta mínima. Si Rui estaba presente, hablaban con él normalmente. Si yo intentaba participar, la conversación se volvía incómoda. Era una sensación horrible, porque no estaba viviendo en una casa ajena. Era mi familia. Mis hijos estaban ahí. Mi pareja estaba ahí. Y yo sentía que era la única persona que sobraba. Una tarde ocurrió algo que me dejó especialmente triste. Los niños estaban haciendo una tarea escolar y necesitaban ayuda con un proyecto. Yo todavía no tenía la movilidad suficiente para hacer todo lo que quería, pero podía sentarme con ellos y ayudarlos a organizar el trabajo. Me senté junto a ellos y comenzamos a revisar las instrucciones. Uno de mis hijos me preguntó, «Mamá, ¿me ayudas con esto?» «Claro», y empezamos. En ese momento llegó mi suegra. Miró lo que estábamos haciendo y comentó que ella podía ayudarlos. Yo pensé que simplemente quería participar. Le dije, «Está bien, pero primero vamos a terminar esta parte». Ella no respondió. Simplemente tomó algunas cosas y empezó a hacerlas por su cuenta. Los niños inmediatamente comenzaron a pedirle ayuda a ella. Yo me quedé sentada observando, no porque me molestara que los ayudara. Me dolió sentir que mi participación como mamá estaba siendo desplazada. Y quizá para alguien que nunca ha pasado por una enfermedad que te limita físicamente esto pueda parecer una tontería, pero para mí no lo era. Yo había pasado muchísimo tiempo sin poder hacer cosas básicas con mis hijos. Cada pequeña actividad que conseguía hacer con ellos representaba una recuperación que iba mucho más allá de caminar. Era recuperar mi papel. Era recuperar mi confianza. Era demostrarme que todavía podía estar presente. Por eso me dolía cuando sentía que alguien tomaba ese espacio. Pero quizá el momento que más me hizo reflexionar fue el viaje de 4 días. Cuando supe que se los llevarían, sentí inmediatamente un nudo en el estómago. No quería impedir que mis hijos disfrutaran. Tampoco quería convertir aquello en una pelea familiar, pero necesitaba que alguien entendiera que no podían simplemente decidir algo así sin consultarnos. Rui fue quien habló directamente con sus papás.
Yo preferí mantenerme al margen porque sabía que si intervenía probablemente terminaría más frustrada. Desde otra habitación escuchaba parte de la conversación. No estamos diciendo que no puedan llevarlos, decía Rui. Estamos diciendo que primero tienen que preguntarnos. Siempre estás exagerando, respondió Bianca. No estoy exagerando. Son mis hijos. Hubo un silencio. Después escuché a mi suegro intervenir. Lo hacemos porque queremos ayudarlos. Rui respondió. Y se los agradecemos. Pero ayudar no significa decidir por nosotros. Me quedé completamente quieta, porque esa era exactamente la frase que yo había estado tratando de encontrar durante meses. Ayudar no significa decidir por nosotros. Finalmente el viaje se realizó, aunque la discusión dejó un ambiente bastante tenso en la casa. Los niños regresaron felices, contando todo lo que habían hecho, y yo traté de escucharlos con una sonrisa. Me enseñaron fotografías, me contaron anécdotas, me dijeron qué habían comido y qué lugares habían visitado. Yo estaba feliz de que ellos hubieran disfrutado, pero al mismo tiempo sentía algo difícil de explicar. No quería convertirme en una mamá que compite con los abuelos. No quería que mis hijos sintieran que tenían que medir lo que contaban para no hacerme sentir mal. Solo quería que mi lugar como mamá fuera respetado. Conforme pasó el tiempo, la situación siguió siendo complicada. Mis suegros continuaban consintiendo a los niños. Los límites que intentábamos poner eran constantemente cuestionados, y yo cada vez hablaba menos. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque estaba cansada. Había días en los que simplemente prefería guardar silencio antes que terminar en otra discusión. Rui también comenzó a darse cuenta de lo mucho que me estaba afectando. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, se sentó conmigo. Yo estaba usando mi andador para moverme por la casa y terminé sentándome en una silla de la sala. Rui me preguntó, ¿estás bien? Le dije que sí. Él me miró, ¿no estás bien? Me quedé callada. Después de unos segundos terminé diciéndole lo que llevaba meses pensando. Siento que en esta casa ya no soy la mamá. Él frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Porque siento que todo lo que hago está mal. Si digo algo se molestan. Si pongo una regla, la cuestionan. Si intento ayudar a los niños, siento que alguien más termina ocupando mi lugar. Y ahora ni siquiera me hablan. Rui se quedó pensando. Tú eres su mamá, Mabel. Eso no va a cambiar. Yo sé que legalmente y en la realidad soy su mamá. Pero emocionalmente siento que ellos creen que son sus hijos. Esa conversación nos dejó bastante preocupados, porque no se trataba únicamente de los dulces. No se trataba únicamente del viaje. No se trataba únicamente de que mis suegros no siguieran determinadas reglas. Era la acumulación de todo, y había algo más que todavía no había contado. Desde que regresé del hospital, yo había sentido que mis suegros me miraban de manera diferente. Antes me preguntaban cómo estaba, después comenzaron a preguntarme cuándo volvería a caminar. Antes me ayudaban porque necesitaba ayuda. Después parecía que mi enfermedad se había convertido en una especie de argumento para cuestionar mis decisiones. Y yo empezaba a pensar que quizá, en el fondo, no me consideraban capaz de cuidar a mis propios hijos. Esa idea me destrozaba, porque había pasado años luchando para recuperar mi cuerpo. Había hecho ejercicios cuando no tenía ganas, había llorado de frustración, había tenido miedo, había empezado de nuevo una y otra vez, todo por mí, pero también por mis hijos. Y ahora que finalmente podía volver a participar en su vida, sentía que tenía que convencer a otras personas de que era capaz de hacerlo. La tensión llegó a un punto en el que decidí que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Quería hablar directamente con Bianca, no quería una pelea. No quería reclamarle todo lo ocurrido desde que me enfermé. Solo quería explicarle cómo me sentía y pedirle que respetara nuestros límites como padres. Al día siguiente esperé un momento en el que los niños no estuvieran alrededor. Me acerqué a Bianca y le pregunté si podíamos hablar. Ella me miró unos segundos. ¿De qué? De los niños y de cómo nos estamos llevando. Su expresión cambió inmediatamente. No parecía sorprendida. Parecía más bien que ya sabía por dónde iba la conversación. Nos sentamos en la sala y comencé explicándole que agradecía todo lo que habían hecho por nosotros, especialmente durante mi enfermedad. Le conté que jamás había olvidado que estuvieron pendientes de los niños cuando yo no podía hacerlo, y que precisamente por eso me dolía tener que hablar de estos temas. Le dije que no quería quitarles tiempo con sus nietos, que no quería impedir que los consintieran, que tampoco quería que dejaran de ayudarnos, pero necesitaba que entendieran que las decisiones importantes sobre mis hijos tenían que tomarlas Rui y yo. Bianca permaneció callada durante unos segundos.
Después me respondió que ella solo hacía lo que consideraba mejor para los niños, y ahí fue donde entendí que quizá estábamos hablando desde lugares completamente diferentes. Yo estaba hablando de límites, ella estaba hablando de cariño. Yo decía, necesito que me consulten. Ella entendía, Mabel no quiere que convivamos con los niños. Y esa diferencia era enorme. Intenté explicárselo otra vez. No estoy diciendo que no puedan estar con ustedes. Claro que pueden. Son sus abuelos y los quieren muchísimo. Lo único que estoy pidiendo es que no tomen decisiones importantes sin preguntarnos. Ella me respondió que, después de todo lo que habían hecho por nosotros, le parecía injusto que ahora yo estuviera poniendo tantas condiciones. Esa frase me dolió, porque sentí que todo lo que yo había dicho sobre agradecer su ayuda había desaparecido de la conversación. Yo no estaba intentando pagarles con desprecio, simplemente estaba intentando recuperar un poco de autonomía. Le dije algo que había pensado muchas veces, precisamente porque les agradezco todo lo que han hecho. Quiero que podamos llevarnos bien. No quiero terminar odiándolos ni que ustedes me odien a mí. No recibí la respuesta que esperaba. La conversación terminó sin que realmente llegáramos a un acuerdo. Y eso fue lo que más me frustró. Yo había esperado que, después de hablarlo, al menos hubiera un pequeño cambio, pero los días siguientes siguieron prácticamente igual. Mis suegros continuaban tomando decisiones relacionadas con los niños sin consultarnos en algunas ocasiones. Los dulces seguían siendo un problema. Cuando Rui les pedía algo, no siempre recibía la respuesta que esperaba, y conmigo la comunicación prácticamente desapareció. Llegó un momento en el que podía pasar horas dentro de la misma casa y sentir que nadie se dirigía a mí. Eso era especialmente difícil porque todavía estaba en recuperación. Había días en los que necesitaba ayuda para determinadas cosas y prefería quedarme esperando antes que pedirla. No quería sentir que estaba molestando, y esa sensación empezó a hacerme mucho daño. Porque una cosa es necesitar ayuda física, otra completamente diferente es sentir que necesitas permiso para existir dentro de la casa. Hubo una noche en particular en la que me quedé despierta pensando en todo. Mis hijos estaban dormidos, Rui también, y yo estaba sentada en la cama mirando mi andador junto a la puerta. Pensé en aquella época en la que ni siquiera podía levantarme. Pensé en el hospital. Pensé en la cantidad de tiempo que había estado separada de mis hijos. Pensé en el miedo que sentí cuando no entendía qué estaba pasando con mi cuerpo. Y luego pensé en todo lo que había conseguido. Había vuelto a caminar con ayuda. Podía moverme por la casa. Podía ayudar a mis hijos con sus tareas. Podía participar nuevamente en su vida. Quizá todavía no estaba completamente recuperada, pero había avanzado muchísimo. Y entonces entendí algo. Mi recuperación no tenía que terminar cuando volviera a caminar. También tenía que recuperar la capacidad de poner límites. Durante años había permitido que otras personas decidieran por mí porque tenía miedo de parecer egoísta o malagradecida. Pero ser agradecida no significa aceptar absolutamente todo, y ser una buena mamá tampoco significa impedir que tus hijos tengan una relación cercana con sus abuelos. Significa encontrar un equilibrio. Eso era exactamente lo que yo quería. No quería una guerra familiar. No quería alejar a mis hijos de sus abuelos. No quería que Rui tuviera que elegir entre sus padres y su pareja. Solo quería que nuestras decisiones como padres fueran respetadas. Con el tiempo, Rui y yo comenzamos a establecer límites más claros. No siempre funcionaban. A veces había discusiones, otras veces simplemente decidíamos no entrar en conflicto. Pero al menos dejamos de fingir que el problema no existía. También entendí que necesitaba seguir enfocándome en mi recuperación. Así que continué haciendo los ejercicios que podía realizar de manera segura y avanzando poco a poco. Hubo días malos, hubo días en los que me frustraba, pero también hubo días en los que conseguía algo nuevo, un paso más. Un movimiento que antes no podía hacer, una actividad con mis hijos que antes necesitaba que alguien hiciera por mí. Cada uno de esos pequeños logros me recordaba que no podía permitir que los conflictos familiares ocuparan toda mi vida. Mis hijos seguían siendo niños, ellos no tenían la culpa de los problemas entre adultos, y yo tampoco quería que aprendieran que querer a sus abuelos significaba estar en contra de sus papás. Así que empecé a separar ambas cosas. Podían amar a sus abuelos, podían disfrutar cuando los consentían, podían pasar tiempo con ellos, y al mismo tiempo podían entender que mamá y papá tenían reglas diferentes. No fue fácil, todavía hay días en los que siento enojo,
Todavía me molesta recordar aquella vez que se llevaron a mis hijos durante 4 días sin consultarnos. Todavía me duele sentir que durante una etapa de mi vida en la que necesitaba apoyo emocional, terminé sintiéndome ignorada dentro de mi propia casa. Pero también intento recordar todo el contexto. Mis suegros hicieron cosas por nosotros que nunca voy a olvidar. Quizá ellos creen sinceramente que están ayudando, quizá tienen una manera diferente de demostrar cariño. Quizá también se acostumbraron a cuidar a mis hijos durante el tiempo en que yo estaba enferma y les cuesta entender que las cosas cambiaron. Eso no significa que yo tenga que aceptar todo, pero sí significa que no quiero convertirlos en enemigos. Hoy, cuando miro hacia atrás, creo que mi mayor problema no fue que mis suegros quisieran demasiado a mis hijos. Eso, en realidad, es algo bonito. Mi problema fue sentir que ese cariño empezaba a convertirse en decisiones que no nos correspondían a nosotros. Y también tengo que reconocer algo de mí misma. Durante mucho tiempo confundí ser agradecida con aguantar. Pensaba que, como ellos habían estado para nosotros durante mi enfermedad, yo no tenía derecho a molestarte por nada. Pero ahora entiendo que ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. Puedo agradecerles por haberme ayudado. Puedo reconocer que estuvieron presentes cuando yo los necesitaba. Puedo valorar el cariño que sienten por mis hijos. Y aún así puedo decir, esto no me parece bien. Puedo poner límites sin ser una mala persona. Puedo pedir que me consulten sin querer separar a mis hijos de sus abuelos. Y puedo defender mi lugar como mamá sin tener que competir con nadie. Porque al final del día, eso es lo que más me importa. Yo no quiero que mis hijos tengan que elegir. Quiero que tengan a sus papás y a sus abuelos presentes en sus vidas, pero respetando los límites que corresponden. Y después de todo lo que he vivido, quizá esa sea la verdadera lección que me dejó esta etapa. Mi enfermedad me obligó a aprender a pedir ayuda. Mi recuperación me enseñó a tener paciencia. Y los problemas con mis suegros me están enseñando algo que nunca había aprendido correctamente. Poner límites también es una forma de cuidar a tu familia. ¿Estoy exagerando por sentirme molesta con mis suegros? ¿O creen que después de todo lo que hicieron por nuestra familia, debería ser más comprensiva y dejar que ellos convivan con los niños de la manera que consideran mejor? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.